Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este especial de La Vereda. Hoy, Gloria Navellán ha preparado para ustedes un programa que de cierta forma se separa un poco de nuestra línea habitual de programación, porque junto a nuestra directora ejecutiva han estado prestando especial atención hacia los constantes intentos de la clase política de izquierda, que se ha empeñado en desprestigiar a Carabineros y a las Fuerzas Armadas en general, con el objetivo único de debilitar las fuerzas de orden y seguridad en el país. Desde que se inició el estallido de violencia en octubre pasado, los ataques concertados hacia Carabineros fueron hechos que ocurrían a diario, demonizándolos, descalificándolos e inventando constantemente mentiras acerca de su accionar. Desde centros de torturas en estaciones de metro hasta violaciones y asesinatos por parte de los uniformados. Han sido categóricamente desmentidos cada uno de estos hechos, aunque la prensa tradicional ha enfatizado, por supuesto, sin mencionar una palabra cuando se desmienten, para las investigaciones que realiza la justicia. Tomemos un solo ejemplo. De acuerdo a las denuncias que la izquierda efectúa por medio de las redes sociales y con informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, más de 350 personas perdieron la vista en uno de sus ojos durante las azonadas de violencia emprendidas por la llamada primera línea. Sin embargo, cuando se pidió un informe al MinSal, este señalaba que solo 12 manifestantes tuvieron pérdida de la visión en uno de sus ojos, y uno de ellos en ambos ojos. Acerca de este último, un reportaje de Canal 13 evidencia que la pérdida de la visión por parte de este último no habría sido provocada por Carabineros, sino probablemente por sus propios camaradas de lucha, y que tampoco se trataba de un fotógrafo, como quiso hacer creer toda la izquierda, sino de un integrante violento más de la primera línea. Poco más de 1.500 heridos se contabilizaron entre los manifestantes en estas violentas muestras de descontento, mientras hubo más de 5.000 lesionados de diferente gravedad entre los funcionarios de Carabineros. Es en este escenario, promovido y alimentado por un sector político de Chile, que luego ese mismo sector político comienza a presionar para que se haga una profunda reforma a Carabineros, con el objetivo de desarmarlos definitivamente, e incluso intentar transformarlos en una especie de policía municipal o privada, a las órdenes de las autoridades de turno, perdiendo toda su esencia. ¿Es esto una buena idea? Esta es la pregunta que los invitados de esta noche responderán. Junto a Gloria Navellán están el contraalmirante Daniel Arellano Wallman, director de ASOFAR y del programa radial Reunidos de Radio Portales, el coronel de Carabineros Luis Díaz, quien es presidente del Círculo de Coroneles de Carabineros de Viña del Mar, y la Cruzada por la Reconciliación Nacional, y además tenemos, por último, al contraalmirante Pedro Beas Yahundo, ex práctico de Puerto San Antonio, expresidente de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, y presidente de la Multigremial Nacional de Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas. Quiero invitar a cada uno de ustedes a contarnos un poco cuál es su visión respecto de lo que estamos viviendo y respecto de lo que tememos que podamos llegar a vivir. Don Pedro, le dejo la palabra. Muchas gracias por la invitación en primer término. Y realmente para iniciar nuestra conversación es imprescindible darnos cuenta, poder situarnos dónde estamos parados. Les voy a decir lo siguiente: todos, la mayoría de los chilenos, somos personas normales, somos personas de trabajo, profesionales o técnicos, obreros, lo que sea, pero toda gente, en general, gente de bien. No estoy hablando del lumpen que acompaña a la izquierda o que acompañó todos los desórdenes públicos del 18 de octubre. Somos gente normal que queremos lo mejor para nuestro país. Generalmente nosotros mismos estamos preocupados de nuestros hijos y hemos hecho todo el esfuerzo, pienso yo, en educar a esos hijos para que sean también hombres de bien. Ahora bien, ¿dónde nos encontramos? En mi condición de presidente multigremial es imprescindible para por lo menos colocar nuestra visión, nuestro marco de referencia, lo siguiente. Hemos hecho tremendos esfuerzos porque dice directo a las Armadas. ¿Hay alguna reacción de la Fuerza Armada? ¿Habrá reacción de la Fuerza Armada? Bueno, en primer término tenemos la experiencia del año 73 y como acabamos de señalar, todas aquellas personas, y se lo quiero decir fuerte y claro a todos los chilenos, todas aquellas personas que lucharon
que no vestían uniforme, pero que pertenecían, estaban mandados por estados extranjeros. Todos aquellos que los combatieron y los derrotaron, hoy se encuentran viejos y enfermos detenidos en Punta Peuco, en Colina, y tenemos más encima 3 mujeres, 3 damas detenidas en otro lugar, además de otras personas que están a lo largo del país. Y resulta que esa misma ciudadanía que hoy nos pide, que no nos pide a nosotros ya estamos retirados, que le pide a las Fuerzas Armadas que por favor intervengan, realmente nosotros pensamos que es un poquito injusto, porque esa misma gente nada ha hecho, nada, en general, todos nosotros somos culpables, nada hemos hecho por cuidar de la vida y la salud y de la libertad de aquellas personas injustamente condenadas. Si me dan un poquitito de tiempo más y pongamos en el lugar como multigremial, solo para saber con quién estamos tratando, con quién estamos conversando, porque el tema que vamos a tratar dice directa relación con la justicia. Doña Lorena Fríes, el día 12 de marzo de 2018, a las 13:45 le envía por carroza una gran cantidad de casos, para empezar sobre casos de torturados. Fíjense, o sea, cuando ella no era subsecretaria, ya había un nuevo gobierno. Multigremial entonces dice, vamos a en este momento a hacer vamos a acusar a doña Lorena que ella ha cometido un delito, y voy a ir relatando poco a poco lo que pasó. Multigremial pidió entonces que a través del segundo juzgado Santiago y presentó una querella penal en como se puede observar claramente, ya que el documento que ella usa lleva el logo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y lleva su firma. Bien, con nombre, el juez Darwin Eric Brati Jorquera lo declara inadmisible. ¿Qué hace Multigremial? Le pide una recusación amistosa porque el padre del señor juez era hijo de don Guillermo Enrique Brati, que había sido víctima de violencia había sido en junio del año 70. Este tema sube a la Corte de Apelaciones y es rechazado. Y podemos seguir largo rato viendo todo y sencillamente no hay solución. Bueno, a raíz de la pandemia, el gobierno de Chile, con el señor Piñera a la cabeza y con su ministro Nana Rey, envía a sus casas a varios miles de presos comunes. Y por supuesto, a la gente de Punta Peuco, de Colina y a las 3 damas que digo yo que están detenidas, evidentemente no. Pero ellos dicen claramente que este proyecto de ley con la cual se envió a esta gente a su casa se hizo para la población penal de alto riesgo, y aquellas que no reciben estas medidas adoptarán medidas especiales y particulares para protegerlo. Bueno, ¿qué hizo Multigremial? Multigremial presentó de nuevo un recurso. Lógicamente, ese recurso fue declarado inadmisible. Después, los senadores presentan un recurso al Tribunal Constitucional. Multigremial se hace parte. Lógicamente, se declara constitucional la medida del gobierno. O sea, usted podría seguir relatando caso tras caso, y son muchos, en las cuales entonces vemos cómo está gobierno, parlamento y justicia absolutamente amarrados para hacer lo que ellos estimen conveniente. Por eso que Multigremial hace ya un tiempo viene diciendo que este país requiere de una limpieza general, y esa limpieza general debe partir por los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Yo creo que nunca Chile ha tenido un poder judicial más malo que el que tiene Chile en este momento. Y yo creo que tampoco tenía una justicia tan mala como la que tiene en este momento. Y realmente un gobierno como que el preside el señor Piñera, lo menos que podemos decir que es un gobierno vergonzoso. En estas condiciones entonces estamos trabajando con nuestra gente, de repente luchando contra lo imposible. Pero esa es la gracia que tiene Multigremial. Con pandemia y sin pandemia, está preocupada de su gente y se esfuerza y trabaja
para que esta gente, por lo menos los que están encarcelados, no se nos mueran en esa condición. Eso para iniciar nuestra conversación desde el punto de vista mío. Gracias, don Pedro. Mire, tuve que detener su video porque se cortaba un poco en la comunicación y ahora le acabo de pedir que reinicie su video para que lo veamos, porque estamos viendo su nombre nomás en este minuto. Vamos a reiniciar. Eso. Don Daniel, estábamos conversando antes de empezar el programa las circunstancias en las cuales eventualmente las Fuerzas Armadas podrían intervenir, digamos, para solucionar problemas de seguridad interna del país. Yo quiero salirme un poco de eso y lo que quiero es más bien que usted me ayude en un análisis de lo que usted ha visto del actuar del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior y el Presidente de la República en cuanto a el uso de Fuerzas Armadas para la pandemia. Hemos visto claramente que hay un despliegue importante de Fuerzas Armadas a lo largo de Chile, y yo no sé si el tema es que hay pocas Fuerzas Armadas, o hay poca voluntad, o qué es lo que pasa, que cuando en este tiempo de pandemia, en esta situación que estamos de un estado de excepción, donde las Fuerzas Armadas se supone que también están para resguardar el orden público, hemos visto, por ejemplo, que en Concepción, cerca de Lota me parece que fue, hubo una patrulla de marinos que tuvo problemas con personas que los agredieron y que al llegar a la comisaría el fiscal les sugirió declararse como imputados. También vemos el caso de lo que pasó en el extremo sur del país, donde otra patrulla fue agredida por personas dentro del toque de queda, y estas personas, si bien hoy día están en libertad y no hay problema con eso, aparentemente, también en una primera instancia quedaron como inculpados o como detenidos, o digamos, como en una verdadera duda su actuación ante esto. Por otro lado, en la Araucanía hemos visto claramente que existe una especie de reticencia por parte de las Fuerzas Armadas desplegadas, tanto de carabineros como del ejército en este caso, a actuar de manera potente y fuerte. ¿Esto cree usted que es una orden del Ministerio del Interior? ¿Cree que es una orden del Ministerio de Defensa? ¿Qué cree usted que pasa, don Daniel? Muchas gracias, Gloria. La verdad que es bastante complejo lo que me estás preguntando. No sé cómo se escucha mi audio. Perfecto. Ya, en todo caso estoy listo a que me cortes el video, en caso que sea necesario. Sí, efectivamente, pero la verdad, Gloria, es que es muy fácil caer en el detalle chico, en lo que le pasó a la patrulla en Lota, perdón, lo que pasó a la patrulla en Villa O'Higgins, etcétera. Así que a mí me gustaría irme un poco más, ver este tema un poquito más arriba. Perfecto. Yo creo que en este país actualmente Chile está dividido en dos grupos. El primer grupo, a mi juicio, está conformado por aquellos que conforman el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La verdad que para mí el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial no son poderes. Se llaman poderes, pero son poderes virtuales. Porque el poder, por ejemplo, del poder judicial radica en la fuerza pública. El poder judicial sin la fuerza pública es absolutamente ineficiente. Y esa es la razón por la cual la misma Constitución dice que las Fuerzas Armadas y Carabineros, o más bien dicho, la fuerza pública, está para dar eficacia al derecho. Este es un poquito un tema filosófico, si uno quiere, pero esa es la realidad. Es decir, si nosotros hacemos el ejercicio ficticio de eliminar a Carabineros y eliminar a la Policía de Investigaciones, el Poder Judicial podrá hacer lo que quiera con sus resoluciones, pero no las va a cumplir nadie. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque precisamente está la fuerza pública para dar eficacia al derecho. Entonces, hablar de poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo ya conforme. Hablemos de poderes, pero tengamos presente que son poderes virtuales, porque no lo tienen. El poder radica en la fuerza pública. Ahí está. Ese es un problema práctico, si uno quiere, no, digamos, es innegable. Entonces tenemos este grupo, el poder ejecutivo, legislativo y el judicial, y está otro grupo conformado por el resto de los chilenos y la Fuerza Armada y Carabineros.
¿Y por qué pongo, y a la PDI, perdón, agrego, y por qué pongo al resto y las Fuerzas Armadas y Carabineros en la PDI? Por una razón muy sencilla, porque cuando uno empieza a mirar las encuestas de confianza ciudadana, es decir, en cuáles son las instituciones que la ciudadanía confía, Carabineros y las Fuerzas Armadas normalmente están en los lugares más preferentes. Y por otro lado, los tribunales, los políticos, el Congreso, el gobierno están en los lugares más bajos. Entonces aquí hay una cosa súper rara. Es decir, tenemos un grupito que es que la ciudadanía le tiene poca confianza, que nos está dirigiendo, y tenemos por otro lado otro grupito, ¿no es cierto?, formado por Carabineros, la Fuerza Armada y la PDI, que la ciudadanía en general les tiene bastante confianza, que sin embargo están sujetos y están inhibidos por este grupo al cual la ciudadanía no le tiene confianza. Ese es el primer tema que yo quisiera plantear. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? La verdad que es bastante complicado, porque en mi opinión, y mirado desde un punto de vista antropológico, yo creo que Chile todavía no sabemos quiénes somos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno analiza la composición étnica de Chile, el 86% de la población, estamos hablando de casi 9 de cada 10, somos mestizos. Nos guste o no nos guste, somos mestizos. Y esa es una gran ventaja y una realidad a la cual no nos gusta mirar. Y siempre nosotros hemos estado mirando como modelo de país, países que son externos a nosotros. Entonces nos fijamos en Finlandia, nos fijamos en Suecia, nos fijamos en Canadá, en Nueva Zelanda, etc., olvidándonos de que son etnias absolutamente diferentes y nosotros tenemos, insisto, una gran ventaja. Somos bastante homogéneos y vuelvo a repetir la cifra, el 86% de la población chilena es mestiza. Y es más, somos hijos de una madre de origen americano, me refiero al continente americano, y un padre europeo. Esa es la generalidad de las cosas. Y estos son estudios genéticos serios, hechos por la Universidad de Tarapacá no hace mucho tiempo. Es decir, son realidades que nosotros tenemos que mirar. Ahora, volviendo a lo anterior, a mí me llama la atención, y también lo dije antes de comenzar el programa, cuando uno analiza la representación que han tenido o que nosotros nos hemos dado, resulta que nuestros representantes aparentemente no están cumpliendo los anhelos por los cuales los fuimos elegidos. Entonces, gran culpa de la situación que estamos viviendo en este momento es de nosotros mismos, que elegimos a personas que no están dando respuesta a lo que nosotros queremos, lo que decía el TV al principio. Es decir, ¿qué es lo que busca la mayoría de la gente? Dos cosas que a mi juicio son fundamentales, y en este orden. Primero, seguridad. Y segundo, trabajo. Teniendo seguridad y trabajo, yo puedo desarrollar mi proyecto de vida. Si no tengo seguridad, no saco nada de tener un buen trabajo, porque si me van a asaltar o me van a matar camino al trabajo, la verdad que no me sirve nada. Tengo que tener primero seguridad. Y esa es una realidad que nosotros no hemos querido entender y aceptar. Y nos preocupamos de la salud, de las pensiones, de un montón de cosas que son muy importantes. Pero las básicas, a mi juicio, son las dos primeras que mencioné, y en ese orden, seguridad y trabajo. Por ahí está el cuento. Entonces, es decir, si nosotros no tenemos claras las bases en las cuales estamos construyendo nuestro país, difícilmente vamos a poder lograr soluciones, y la solución, indudablemente que la fuerza es una solución, pero no es la más deseada. No tenemos por qué llegar ahí. Y voy a citar a una filósofa alemana, Hannah Arendt, que es una autoridad, valga la redundancia, en lo que es autoridad. Y ella dice una cosa muy clara. Cuando la fuerza tiene que actuar es porque la autoridad ha fallado. Y es precisamente lo que ha pasado en este momento. La autoridad ha fallado. Ese es el punto. Y sigue fallando. Y sigue fallando porque no se va al meollo y al fondo del asunto, que es precisamente entender la situación que estamos viviendo, cómo llegamos a ella y darle remedio oportunamente. Tú mencionabas que hace 23 años la Araucanía está en una situación violenta. Y es verdad. Sin embargo, cuando uno analiza esta situación, y tú has visto el estudio que hemos hecho al respecto, esto comenzó el año 90. Es más, partió con el acuerdo de Nueva Imperial que hizo el presidente Elwin con las comunidades mapuche. Y no nos olvidemos que para el plebiscito del sí y el no, la única región en Chile en donde ganó el sí fue la Araucanía. Y por otro lado,
Por otro lado, cuando vemos la composición, la representación actual, habría que ver una visión histórica. Resulta que la representación actual de la Araucanía tenemos en los senadores nomás, ¿eh? Tenemos un demócrata cristiano, un PPD, un Evópolis, un Renovación Nacional y un independiente. Es decir, a ver, fueron elegidos por los propios habitantes de la Araucanía. Sí, claro. Y sabemos perfectamente cuál es la tendencia o cuál es la mirada que tiene cada partido respecto a la violencia que está ocurriendo ahí. Entonces, no pidamos solución a la fuerza cuando nosotros, como electores, no nos hemos dado la representación que queremos y nuestros electores no han respondido. Oye, y por último, para terminar y no alargarme, no nos olvidemos también que el actual ministro de Defensa fue senador por la Araucanía y por varios años. Así es. Esa es más o menos mi visión, Gloria. Muchas gracias, almirante. Una pregunta que yo le quería hacer. Mire, hay mucha sensación acá en la Araucanía, por lo menos, y yo creo que a lo largo de todo Chile, de que producto de la falta de respaldo claro y preciso de parte del Poder Ejecutivo a la labor de Carabineros, hay un desánimo en la fila con respecto a actuar. Yo creo que esto pasó específicamente desde la muerte de Camilo Catrillanca en adelante, donde claramente el actuar del Ejecutivo fue rápidamente culpar a Carabineros, descabezar nuevamente el alto mando y finalmente tener hoy día procesadas a personas que estaban cumpliendo su deber. ¿Cree usted que esto ha influido en que el verdadero explosión de violencia que hemos tenido a lo largo de Chile, con claros insultos, golpes y maltrato a Carabineros, y con un muy mal actuar de parte del Ejecutivo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía, etcétera, tengan realmente a las filas con este descontento? Gloria, voy a ir derechamente a contestar su pregunta en medio minuto. Quiero darme ese medio minuto antes para rendir homenaje al suboficial de Carabineros, don Gerardo Mesa, preso de Colina 1, que falleció hoy en el hospital de Carabineros a las 7 de la mañana. Otro más. Un suboficial de 70 años de edad, y rendirle un sencillo homenaje y por supuesto mis más sentidas condolencias a su familia. Pasando ahora a su consulta, por supuesto que usted tiene razón. Lo que se llama en la jerga castrense se ha ido un poco debilitando y dañando la moral de las tropas, ¿sí? Es muy grave cuando el personal se da cuenta que está perdiendo el apoyo y que está perdiendo la legitimación frente a la sociedad. Y esto, pero lo más grave es que no ve de ninguna manera el respaldo que constitucionalmente le debe proporcionar principalmente el Poder Ejecutivo. Como decía el señor almirante Arellano un poco antes, cuando le tocó intervenir, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden existen para dar eficacia al derecho. Ese es el verbo que ocupa la Constitución. O sea, el deber ser, el deber de existencia es dar eficacia al derecho. Pero por supuesto que para dar eficacia al derecho, lo primero, la condición inicial, la condición sine qua non, es que haya el suficiente respaldo y la suficiente seguridad, que cuando se obra conforme a la ley, entonces va a imperar el Estado de Derecho y va a imperar las normas del orden público. Es decir, aquellas normas que dicen que, ¿no es cierto?, el principio de orden público dice: el orden público y el Estado de Derecho existen cuando la ciudadanía cumple con las normas y las autoridades ejercen su autoridad dentro de las normas. Y eso es lo que nos está sucediendo. Y eso nos está llevando a un barranco, nos está llevando a un estado de caos, a un estado de anomia que después va a ser muy difícil revertir.
Eso, Gloria. Y junto con esto, y dejo la pregunta para los tres, en un minuto de intervención o dos, estamos frente a un afán del Poder Ejecutivo de sacar adelante una ley de reforma a todo lo que es Fuerzas Armadas y también a todo lo que es la ANI, la organización que está a cargo supuestamente de la inteligencia en Chile. ¿Qué opinión les merece a ustedes este afán del Ejecutivo, esta verdadera obsesión del Ejecutivo con este proyecto de ley, donde a mí, o parecer al menos, quitan muchísimas atribuciones y la verdad es que los dejan más desamparados aún? Don Pedro. Ya, lo que ustedes están señalando es de bastante tiempo atrás, de partida. Todas las modificaciones que nosotros como ciudadanos aceptamos que se le hiciera al Código de Justicia Militar va encaminado en el camino de quitarle poder y quitarle eficacia a Carabineros y a investigaciones de Chile. O sea, ese es un trabajo que viene de larga data. Evidentemente, parece que el tiempo no nos va a permitir tratar el tema con mayor extensión, pero en opinión de Multigremial, cualquier modernización que se quiera efectuar a Carabineros, la encontramos que, de partida, la quiere realizar, como decía el almirante Arellano, un grupo de personas que ocupan el último lugar en la preferencia y en el respeto nacional. O sea, un poder ejecutivo nulo, conformado por ineptos y yo creo que hasta por cobardes. Un poder legislativo que es la última condición, vale decir, nunca habíamos visto un poder legislativo tan malo como este. Y una judicatura, y la verdad cuando hablo del poder judicial, concuerdo con el almirante Arellano, el nombre está mal empleado. Sin la fuerza pública el poder judicial no existe. Pero ese poder judicial, si lo vemos integralmente, porque aquí entra la fiscalía, si lo vemos integralmente, lo que se requiere realmente modificar es al poder judicial, a la fiscalía y no Carabineros de Chile, que es una institución prácticamente centenaria. Si tuviéramos más tiempo, el almirante Arellano nos podría decir que históricamente Carabineros fue creado el 27 de abril de un año determinado, casi 93 años, pero el respaldo de Carabineros tiene más de 200 años y otros dicen hasta 500. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista multigremial, el querer modificar, el querer reestructurar, y en otras palabras, querer destruir Carabineros, porque quieren transformarlo en una fuerza que constituye un pilar de la institución, de la institucionalidad, en un pilar del país. La quieren transformar en una policía esas antiguas que estaban al servicio del alcalde de turno, y que él contrataba matones, y esa es la policía municipal. O sea, los políticos quieren dominar de alguna forma a Carabineros, y nosotros como Multigremial advertimos, si dejamos que se destruya Carabineros de Chile, el paso siguiente son las Fuerzas Armadas. Y destruidas las Fuerzas Armadas, no queda ningún dique de contención que nos libre de esta segunda pandemia, que son los políticos que tenemos enquistados en este momento en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para terminar, concuerdo con el almirante Arellano, somos nosotros responsables de lo que sucede. Fueron los políticos que nos colocaron a los que teníamos determinada tendencia a un señor que es considerado el mal menor y para nosotros el mentiroso mayor. Y por el otro lado, un señor que a todas luces no tenía ninguna capacidad, no tenía ningún respaldo, no tenía antecedentes personales que le permitieran optar a la primera magistratura. Para despedirme del programa, creo que los representantes nuestros, aquellos mismos que estaban en una linda foto, que se reunieron de todas las tendencias políticas para cambiar la Constitución, ninguno de nosotros nunca les pidió eso. Se reunieron, están en una hermosa foto. Creo que nosotros como electores, cuando nos vengan a pedir el voto, y así se lo estamos haciendo saber a nuestras organizaciones que forman parte de Multigremial, hay que preguntarles lo siguiente. 1, ¿qué han hecho por Chile? 2, ¿qué han hecho por nosotros? 3, ¿por qué usted se reunió izquierda con derecha para cambiar una constitución de que nadie lo había pedido, solo los políticos? ¿Para qué? Para tomar el control absoluto del país y pasando a llevar a todas las personas que somos la gente normal, que trabajamos, producimos
creamos, educamos, etc. Esas serían mis palabras finales, doña Gloria, para poder despedir el programa. Muchas gracias, don Pedro. General, o sea, almirante Arellano, yo concuerdo con usted, nosotros somos grandes culpables porque somos nosotros los que elegimos a nuestros representantes. Pero yo soy bien realista y me gusta vivir el presente y el futuro, porque del pasado no hay nada que hacer. Estos personajes ya están sentados en el Poder Ejecutivo y están sentados en el Poder Legislativo. Ya estamos estamos arando con esos bueyes, no los podemos cambiar a esta altura. Y es con estos bueyes que estamos enfrentando este cambio tremendo a Carabineros de Chile. ¿Qué cree usted que es lo que podemos hacer hoy? Porque no sacamos nada con pensar en la próxima elección. Yo no sé qué va a pasar con el país de aquí a la próxima elección. ¿Qué hacemos hoy? Una buena pregunta, Gloria, pero yo me gustaría puntualizar dos cosas. Mencionaste la reforma Carabinero y una reforma a la ANI. La verdad que para mí en este momento, tanto esta reforma a la ANI como la reforma a Carabinero es ganar tiempo y, entre comillas, usando una expresión clara, es moler agua. No vamos a llegar a ninguna parte porque no hay ningún interés en llegar a alguna parte. Ese es el punto. Yo concuerdo con lo que decía el almirante Veas, que aquí hay un tema de poder, y lo que se pretende con esta reforma a Carabineros es quitarle poder. El tema es más complicado que eso todavía, y nuevamente voy a subir un escalón. El tema del poder, el poder nunca se pierde. El poder, al igual que la energía, se transforma. Cuando una persona deja de ejercer el poder, ese poder no desaparece, sino que otra persona lo ocupa ese espacio de poder. Y nosotros, paulatinamente, desde ya hace algunas décadas, el gobierno, el Estado, ha ido cediendo espacios de poder, espacios que han sido ocupados en este momento por organizaciones que no son legales y que ya tienen el control en algunas poblaciones en Santiago, en los cuales la policía, la PDI y Carabineros no entra. Esas poblaciones tienen una autoridad ilegítima por lo demás, pero que ejerce su poder ahí porque tienen las armas y tienen la influencia en la población. Entonces, esos son los espacios que el Estado ha ido entregando en desmedro de quienes legítimamente deberían concentrar el poder de las armas, que son las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Entonces, estos legisladores en este momento, que siguen discutiendo y moliendo agua, entre paréntesis, siguen discutiendo porque no van a llegar a ninguna parte, no se dan cuenta que estos espacios de poder están siendo ocupados por otras personas. Y esas personas en un momento determinado van a ejercer su poder en la medida que ya sean más fuertes, y las primeras víctimas que van a tener van a ser precisamente quienes son los que tienen que ejercer esa autoridad. Y en este caso es el estamento político y el estamento judicial. Ellos van a ser las primeras víctimas de este nuevo poder que se está gestando ilegítimamente. ¿Por qué? Porque los auténticos poseedores de ese poder así lo están permitiendo. Yo creo que lo que se puede hacer en este momento es mirar, desgraciadamente, a otros países aquí en el continente americano, que no los quiero nombrar porque todo el mundo los conoce, y ver qué es lo que pasó ahí. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el poder en este momento concentrado? Y hay países en los cuales el gobierno se mantiene al margen de las disputas que hay, las Fuerzas Armadas se mantienen al margen de las disputas que hay, y estos estamentos hacen lo que quieren porque tienen las armas y tienen el poder para hacerlo. Y nosotros, desgraciadamente, creo que vamos por ese camino. Lo que tú me preguntas concretamente ahora es tratar de hacerles ver a quienes tienen todavía la autoridad para poder transformar y para poder revertir esta situación, y que lo hagan rápidamente. Si no, ellos mismos van a ser las primeras víctimas de este nuevo poder que se está gestando. Ese sería... Muchas gracias, almirante. Coronel Díaz, cuénteme una cosa, su percepción de este verdadero embrollo en que estamos metidos. Esta permanente ataque a Carabineros, este permanente mirar en menos cuando Carabineros siempre fue
considerado una de las instituciones más confiables del país, donde todos sabemos que el carabinero es un amigo que está siempre que lo necesitamos, en las buenas y en las malas, donde creemos que podemos contar con ellos, pero desgraciadamente hemos visto cómo les han cortado las alas, donde sin ir más lejos, ayer hubo 3 detenidos acá en Victoria, en la 9ª región, que iban en un auto que trató de arrancar, en fin, le hicieron el control, era un auto robado, andaban con un par de armas los tipos arriba del auto, y el fiscal hoy día en la mañana los dejó libre porque consideró que era ilegal la detención. ¿Cómo peleamos contra algo que está tanto en el poder hoy día, como decía el almirante Arellano, que sencillamente no permiten que Carabineros ejerza su control, que es para lo cual los tenemos? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Cómo logramos sobrepasar esa valla tremenda que nos han ido poniendo? Gloria, desde el punto de vista de la institución de Carabineros, que no pretendo representar ni mucho menos, esta es una opinión personal mía, tenemos, digamos, Carabineros tiene las cosas muy claras. Tiene que mantenerse muy sereno, no dejarse arrastrar a esta, perdóneme la expresión, a esta borrachera, a esta orgía de caos, seguir estudiando, porque Carabineros tiene claro que hay que introducir algunas reformas en la institución, algunas modernizaciones. Las instituciones no pueden permanecer en el tiempo sin irse adaptando a los cambios. Así que seguiremos, ¿no es cierto?, con nuestros centros de estudio, generando conocimiento útil para irse oponiendo a esta, vuelvo a repetir, borrachera que pretende transformar a Carabineros, que tiene una tradición, como decía muy bien el señor almirante Bea, que se puede extender hasta 500 años, ¿no es cierto?, con la llegada del conquistador a nuestras tierras. Seguir, digo, generando conocimiento que permita demostrar, y no como esos 8 o 10 falsos estudios que andan dando vueltas, que creen que con un par de citas pseudocientíficas ya está todo resuelto, oponer un conocimiento que permita demostrar fehacientemente que no se puede caer en una deconstrucción de Carabineros como están tratando de hacer con las principales instituciones de la República. Bueno, Eso es fundamental. Claramente esta deconstrucción es algo que sabemos que estuvo dentro de los principales objetivos del Foro de Sao Paulo, que todos conocemos. Es algo de lo cual muchas personas han hablado y han publicado en YouTube con distintos videos, con distintas opiniones. Es algo que hemos visto que incluso está afectando a un país como Estados Unidos hoy día, en el cual han tenido que hacer reformas a los policías allá, producto de lo que pasó hace poco tiempo atrás con estas manifestaciones en contra de la muerte de esta persona. Entonces, la verdad es que yo veo que aquí hay una tendencia mundial que es la que nos preocupa a todos, porque no es un tema solo de Chile, aquí hay una tendencia mundial de un globalismo que de alguna forma nos está absorbiendo. No sé si ustedes concuerdan conmigo. Bueno, sí, yo creo que concuerdo contigo, Gloria, pero aquí hay un tema que es importante también nuevamente verlo en una perspectiva más amplia. Este movimiento de la deconstrucción no es el único que ocurrió en la historia de la humanidad, ¿eh? Han habido otros también. Lo que pasa es que como no miramos la historia y no nos preocupamos del pasado, no nos damos cuenta. Sin embargo, del deconstruccionismo moderno, diría yo, parte en el siglo XX, es relativamente nuevo, y en mi opinión es producto de mentes que tienen, por usar una palabra correcta, serían mentes alteradas, ¿eh? Mentes alteradas o mentes que han sido o que tuvieron una formación difícil y complicada. Y curiosamente, fíjate que
los más fieros exponentes del deconstruccionismo son franceses. Y son franceses nacidos entre la Primera y la Segunda Guerra. Es decir, en un periodo terriblemente complicado para Francia. Francia no la pasó bien en No. ese periodo. Y lo más probable es que esa gente haya tenido problemas de identidad súper serios y problemas de formación súper serios que obviamente los llevó a pensar de una manera un tanto fuera de los parámetros normales evolutivos, en la cual, ¿no es cierto?, la identidad de un sujeto se forma en base a un padre y una madre, en base a una comunidad, una familia. Francia no tuvo comunidad en ese momento. Entonces es importante mirarlo así, y yo creo que en este momento hay mucha gente que se identifica con este deconstruccionismo precisamente por eso, porque tienen carencias personales muy serias. Es más o menos un patrón que se da con los anarquistas, con la gente muy violenta, etc. Es decir, yo creo que por ahí hay algo que mirar y algo que, entre comillas, entender, lo que no significa aceptar. Claro. Por ahí lo veo yo. Sin duda. Ahora este es un tema que claramente ha ido traspasando la sociedad en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la moral, en el ámbito de todo, digamos. O sea, hoy día vemos que la sociedad está tremendamente tecnologizada y por lo tanto aislada del resto de la sociedad, porque están todos con el celular ahí pegado el día completo. Vemos además esta amenaza, que para mi gusto es tremenda, de estos verdaderos grupos que pretenden manejar el mundo. Hoy día usted ya ni siquiera tiene privacidad, porque todo lo que usted hace, come, piensa, etcétera, está abierto en las redes públicas. Entonces, qué difícil es manejar esta deconstrucción, cómo tomar los hilos de esto, sobre todo cuando vemos en el caso de nuestro país una falta de voluntad política tremenda, un terror a todo lo que huela a derechos humanos, y por lo tanto un poner intereses personales sobre los intereses nacionales. ¿Qué opina usted, don Pedro? Bueno, lo que está señalando el almirante Arellano me lleva a recordar otro programa en que yo comenté la importancia de estudiar la historia. Si nosotros nos vamos a la revolución del año 17 en Rusia, un pequeño grupo bolchevique es capaz de tomar el control de una inmensa nación. Si nos vamos a la guerra civil española, y ojo con eso, con aquellos que están mandando, la simple renuncia del rey en ese instante significó que la izquierda, comunista, socialista y anarquista se tomaron el gobierno. El primer punto a tener en consideración, estas minorías, como decía el almirante, cuando alguien deja de ejercer el poder, ese espacio, evidentemente lo ocupa alguien, eso está claro, que también corre para las Fuerzas Armadas. Cuando el gobierno no ejerce el poder, las Fuerzas Armadas tienen que tener claro que en algún momento alguien va a ocupar ese espacio. Y si ellas están desatentas con lo que está sucediendo, bueno, pueden venir cosas muy negras para el país. En cuanto a la historia, usted hizo una pregunta respecto, nosotros no estamos en ninguna condición de decir cuál va a ser la reacción de las Fuerzas Armadas. Pero sí puedo decir mi experiencia personal. El almirante Arellano es bastante más joven que yo era subteniente, cuando en la Marina aparece lo que se llama el panfleto. Y ese panfleto tenía su origen en un gobierno en ese tiempo, de muy mala condición. En segundo lugar, ese panfleto reflejaba el descontento de la oficialidad joven, ojo con eso, la oficialidad joven con sus mandos. Pensaban que la triste, la pobre marina con que contaban, los miserables sueldos que se le pagaba al personal, en particular a cabos y marineros, realmente estaba llevando a esta institución al desastre. Y hay una crítica fuerte al mando. Entonces, estudiemos la historia, ese documento existe, nosotros lo hemos hecho presente en alguna reunión por ahí,
que debe estar guardado en alguna parte de los archivos de la Armada. Siempre es bueno leer hacia atrás. Es bueno leer qué pasó con la revolución del 31. ¿Qué influencia que tuvo o no tuvo el Partido Comunista en esos años? Y mejor que nada, estudiar qué pasó el año 73. Yo cuando toco estos temas digo, soy capaz de opinar más o menos la distancia de 1 metro de la distancia de mi nariz, porque sobre eso puedo conversar. Pero yo quiero que dejar muy en claro que el día 10 de septiembre a las 23:59 del 11 del 10 del año 1973, el almirante Merino, con todas sus cualidades, no era el comandante en jefe de la Armada. No. Y hubo la reacción que la Marina completa, de almirante a grumete, y siguió lo que decía mi almirante Merino, que no era el comandante en jefe. Bueno, eso es parte de la historia que habría que estudiar. ¿Qué pasaba dentro de las instituciones armadas? Que yo en este instante no lo sé y tampoco lo quiero averiguar. Solo sé que la formación que ellos debieran tener, Fuerzas Armadas y de Orden, debe ser muy similar a la que yo tuve. Por lo tanto, a mí me da una tremenda confianza en esas Fuerzas Armadas que consideramos que son aquellos, el gran soporte de la institucionalidad, aquellos que siempre van a tratar de que el Estado de Derecho se mantenga, por la formación y el amor y el cariño que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública le tienen a Chile. Pero a la civilidad completa, también quiero decir que es injusto volver a cargar sobre los hombros de las Fuerzas Armadas y de Orden todo el peso de la República, que todo lo que sucede se debe a la incapacidad de los políticos que tenemos enquistados en todas partes donde haya poder. Y esa es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, evitar que eso se vuelva a repetir. Tenemos un resguardo, sí, están las Fuerzas Armadas. Es justo cargarles de nuevo todo el peso, todo el yugo a las instituciones para que después, durante décadas, las desprestigien y manden a la cárcel a aquellos que lucharon justamente contra los terroristas. Me parece que es una condición injusta. Por lo tanto, recomiendo estudiar la historia. Muchas gracias, don Pedro. Don Luis, nos quedan los últimos 10 minutos y yo quisiera preguntarle, un poco tomando lo que han dicho el almirante Arellano y el almirante Bea, siento que efectivamente hoy día en Chile tenemos muchos lugares donde claramente hay un poder distinto al tradicional que está ejerciendo fuerza. Lo vemos en las poblaciones de Santiago respecto al narcotráfico, lo vemos en Antofagasta fuertemente, para qué decirle acá en la Araucanía, donde claramente hay un poder que se está gestando hace rato y que está ejerciendo el poder producto de la falta de cumplir con su deber del Poder Ejecutivo que debiera de manejar el orden público a nivel nacional. Esto, junto con el hecho de que en el Cuerpo de Carabineros hoy día, producto de las circunstancias que se dieron desde la asunción de este gobierno en adelante, tenemos a cargo a un general que probablemente nunca soñó con ser el general en jefe de Carabineros en este minuto, que ha tenido un papel bastante silente respecto de los ataques que han habido a Carabineros, a diferencia del que ha tenido el director nacional de investigaciones. ¿Siente usted que un ánimo similar al que mencionaba el almirante Beas de el panfleto puede estarse dando al interior de Carabineros? Bueno, en realidad lo ignoro, pero es bastante probable porque cuando decae la moral van surgiendo estos sentimientos que son legítimos y son entendibles, pero no justificables porque, digamos, está en contra de la esencia misma de un cuerpo armado, ¿sí? Y que detenta parte del monopolio de las armas. Así que es probable. Ahora, respecto de la gestión del general director, me voy a permitir no saltar en su defensa, sino que
dejar establecido que, por supuesto, como sabemos, existen estilos y estilos de liderazgo, ¿sí? El liderazgo del general director de Carabineros, por supuesto que es distinto al del señor director general de la Policía de Investigaciones. Pero a nosotros nos consta que está haciendo cosas que representa, digamos, la posición de la institución frente a las autoridades y que trata de gobernar el barco, digamos, por las aguas que se debe, sin dejar que se desvíe. Está en una posición difícil porque, como usted muy bien dice, él pasó de ser un general, un oficial general muy subalterno, pasó violentamente, digamos, como avanzó como 17 lugares, ¿no es cierto?, en un día, camino que debiera haber recorrido en un par de años, porque como en todas las profesiones, y como usted comprenderá, más aún en Carabineros, se necesita mucha calle, eso es cierto, pero tuvo que asumir la realidad, tiene la virtud de imponerse y está tratando, como dije, de llevar esta nave por aguas seguras. Muchas gracias. Pero insistiendo en su consulta, es probable, no me consta, de que puedan ir surgiendo voces o por lo menos pensamientos respecto, ¿no es cierto?, de una falta de un liderazgo más fuerte. Bueno, yo quiero agradecerles la participación en esta entrevista que ha sido un poco accidentada porque las conexiones de internet están tremendamente complicadas. Les quiero agradecer profundamente su participación. Creo que nos quedó para hacer 2 o 3 entrevistas más, porque hay mucho tema que recorrer, hay mucho que recordar, hay mucho que explicar. La gente de repente cree que es llegar y pedir que las Fuerzas Armadas y de orden salgan a la calle y no se dan cuenta de repente de ver la historia hacia atrás, y no solamente ver la historia hacia atrás, sino que ver cuál es la realidad política actual del país, que está muy complicada respecto a este tema. Así que yo les quiero agradecer su participación, quiero dejarlos desde ya invitados a una próxima entrevista que podríamos en una de esas hacer la próxima semana. Acá el panorama está cambiando casi minuto a minuto, entonces no sabemos qué va a pasar de aquí a entonces, pero creo que sería importante hacer una nueva entrevista. ¿Les parece? Encantado, estamos siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes, un gusto haberlos tenido en la vereda y muchas gracias a nuestros auditores que han tenido la paciencia de escucharnos y el interés de aprender un poco de cuál es la realidad que estamos viviendo y de la importancia de mirar la historia. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.